Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el punto número 2 del capítulo número 3 del texto de un curso de milagros. El capítulo, el capítulo número 3, perdón, se llama La percepción inocente. Y el punto número 2 se llama Los milagros y la percepción verdadera. Esta dice así: he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que no te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Paremos aquí un momentico. Obviamente nos está aclarando cómo no podemos servir a dos amos, no podemos servirle al ego y al Espíritu Santo, no podemos ver la luz, no podemos ver una situación con amor y verla con odio al mismo tiempo, eso es totalmente incoherente. Entonces ahí es donde tenemos que firmemente comprometernos o con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. O sea, no te puedes comprometer firmemente con la nada, ¿no? No hay nadie que haya bebido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Recuerden que siempre tenemos ese hilo de oro, por así decirlo, unido a Dios, porque nuestro ser siempre está unido a Él. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que se convierte en un punto de vista de aplicación universal. Si no somos completamente inocentes de forma real, pasamos de ser inocentes a necios y petulantes. Entonces, realmente cuando eres de una forma inocente no te apegas a nada. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Es decir, si tú ves que un hermano va a hacer algo antes de hacerlo, lo estás juzgando, realmente lo estás viendo de una forma incoherente y estás pensando que tu hermano no está pensando de forma adecuada. Por algo, si lo vieras de forma inocente, está bien, hermano, por algo tendrás que hacer eso, te deseo lo mejor. No ves la maldad, ni ves que le pueda pasar algo malo, ni te enfrascas en que va a hacer algo mal. Simplemente entiendes y respetas que él está viendo su experiencia y que algo bueno o malo en su universo personal va a traer a su vida. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. La mentalidad recta solo puede ver perfección. Si tu hermano va a hacer algo, es perfecto, por algo lo está haciendo. He dicho que solo Dios crea, o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y el Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Diseccionemos un poco este párrafo porque creo que tiene mucho contenido. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente.
que Él creó a semejanza de la suya propia para crear falsamente. O sea, tenemos miedo porque en vez de extender la filiación, vivimos creando falsamente, manipulados y asesorados por el ego. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Entonces, al no tener esa libertad y esa certeza de nuestra libertad, entonces nos vemos en la obligación de crear las experiencias que debemos vivir en nuestra vida en vez de sentirnos libres, que pase lo que pase, es lo mejor para nosotros. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma, es decir, obviamente, al no dejar que pase lo mejor para nosotros, pues nos aprisionamos a situaciones para vivirlas tal y como queremos, pero no entendemos que no estamos evolucionando, sino manteniéndonos ahí anclados. Está por lo tanto limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Volvemos a lo mismo, nos limitamos porque no dejamos que si una experiencia podía ser de esta manera, tiene que ser de esta manera, porque nosotros decimos que es así cuando podría ser así. Entonces nos estamos limitando. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Cuando realmente tú sigues a la filiación y dejas que sea su voluntad la de Dios, todo el mundo se conecta de una forma maravillosa. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz con Dios. Pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes, al ser puros de corazón, defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Los puros de corazón y verdaderamente inocentes defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Defienden la libertad y lo que el Padre elija y la voluntad en vez de defenderse de Dios porque hizo esto, porque me está haciendo esto. O así es como yo lo entiendo más o menos, ¿no? Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar, no atacan las situaciones, simplemente las aceptan y si no les gusta, perdonan lo que no les gusta y siguen adelante. Y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Cuando Él aparezca, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. ¿Cómo podríamos entender esta frase? Que cuando nuestro hermano realmente... A ver, lo que mi mente me dice es que cuando mi hermano aparezca, podremos ser como Él y lo veremos tal como Él es. O sea, cuando el Espíritu aparezca en nosotros, más bien, no nuestro hermano o nuestro hermano Jesús, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es, paciente, amoroso, abundante, lleno de gracia. Me quedo ahí como que no la entiendo muy bien. Más o menos la entiendo así. Me sobreentiendo que cuando dice cuando Él aparezca, quiere decir cuando nuestro hermano Jesús aparezca, nosotros seremos como Él, o sea percibido, o sea, o lo sintamos, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero.
Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Vamos a volver a releer este párrafo, ¿les parece? La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Dejo de tener fe en mis distorsiones y en lo que yo quiero que sea en la vida, en vez de aceptar lo que el Padre nos ponga en el camino, sin juzgar lo que pasa en nuestra vida, y depositándola únicamente en lo que es verdad, o sea, en el amor de Dios hacia nosotros, pase lo que pase. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Está clara la frase, ¿no? Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea la verdad para ti. O sea, si aceptas todo aquello que es verdad, yo percibo esto y lo percibo sin juicios, lo percibo con amor, lo percibo con sabiduría y dejo que sea la verdad para mí, al quitarle toda la carga emocional que tiene, ya sea importante para mi ego o no. La verdad supera todo error. Obviamente pongo esto y es algo absurdo, que no tengo ningún apego hacia ello, pero si lo tuviera sería lo mismo, ¿no? La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Si esto es importante para mí y yo busco consuelo en esto, el consuelo va a desaparecer, va a durar unos días, pero tarde que temprano va a desaparecer porque no es la verdad, es simplemente un separador de páginas, ¿no? Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. No tengo mucho más que añadir a esta frase, puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Es decir, tú ves a tu hermano tal como es, quitándole todo lo que tu ego le había puesto y lo que su propio ego se impuso a sí mismo, lo ves tal como es, perfecto, como un hijo de Dios, y al reconocerlo tal como es y ver la verdad en él, haces que ellos puedan aceptarla para sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Entonces, ¿qué es lo que creo yo en base a lo que acabamos de leer que debemos hacer? Ver a nuestro hermano sin toda esa carga emocional que nosotros le impusimos en el pasado y que él mismo se impone a sí mismo, para que realmente el milagro pueda producir efectos en su vida, ver la verdad tal como es de lo que él es, a través de nosotros verlo como él es. Hay veces el libro se pone bastante denso en el aspecto de que no es fácil de entender, pero en este camino estamos. Espero que les haya gustado. Leímos el punto número 2 del capítulo número 3 del texto. Ya saben que si pueden se suscriban, le den un like y hasta la próxima.